Hola, muy buenos días a toda la comunidad educativa del Colegio Cooperativo y a quienes nos siguen por Facebook Live en este maravilloso espacio. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes en este día que le rendimos homenaje al idioma. A continuación, le doy la bienvenida a todos los estudiantes del grado séptimo A y séptimo B del Colegio Cooperativo y a nuestro invitado especial, al licenciado Fabio Enrique Barragán Santos, autor de diversos cuentos, poemas y novelas juveniles, oriundo de San Gil Santander, profesor de castellano y actualmente rector del Colegio Cooperativo. Un apasionado por el lenguaje radial, el deporte y la biología. Y quien les habla, Víctor Alfonso Rueda Vargas, docente del Colegio Cooperativo. Profesor, bienvenido y buenos días. Buenos días, profesor Víctor, y buenos días a todos los estudiantes de séptimo. En primer lugar, les agradezco mucho haber elegido esta obra como una de sus lecturas de este año. Me enorgullece mucho y, por supuesto, estoy muy contento y muy expectante para ver sus inquietudes, para ver sus preguntas y para que conversemos un rato. Me parece muy bonito que podamos tener este espacio. Vamos a realizar el siguiente foro participativo, mediante el cual los estudiantes realizarán diversas preguntas a nuestro invitado especial acerca de unas de las grandes obras como lo es El Terrario y las desapariciones. Profesor, antes de dar inicio a estas preguntas, cuéntanos un poco sobre su trayectoria en este proceso como escritor. Bueno, profesor Víctor y estudiantes, pues yo descubrí, digámoslo así, que me gustaba escribir. Creo que más o menos a la misma edad que tienen los estudiantes que hoy nos acompañan, de séptimo, porque por allá en séptimo grado un profesor de español me dejó una tarea de escribir unas coplas. Y yo en ese entonces era muy buen estudiante, pero nunca me habían, yo no recuerdo que me hubieran puesto un reto así de creatividad como difícil. Y para mí escribir esas coplas fue muy doloroso inicialmente, porque no me salían bien las coplas, no lograba rimar, no lograba escribir nada bueno. Y ya tenía en ese entonces pues unos 12 años. Entonces me fui con esa tarea como muy preocupado para la casa, le pedí ayuda a mi papá, y pues mi papá, a pesar de que no era una persona que estudiara mucho, era creativo y sabía cómo funcionaban las coplas, entonces me ayudó a hacer esas 5 coplas de tarea, y a mí me gustó mucho lo que producía la palabra. Cuando leí esas coplas en el salón con mis compañeros, me sentí muy satisfecho de ver la reacción, de ver que producían risa, de ver que podían producir emociones las palabras. Y creo que eso fue lo que me enamoró de la escritura, saber que las palabras pueden producir emociones, saber que uno puede tocar las fibras de la gente. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir coplas, poemas, pequeños cuentos. Y bueno, luego ha sido un trabajo de lectura y escritura permanente, y que ha dado algunos frutos bonitos como publicaciones ya, digamos, que salen del ámbito privado, del ámbito local, pero sobre todo la satisfacción de escribir. Me gusta mucho, me siento muy bien cuando escribo y me hace mucha falta escribir. Ok. Profesor, queremos comentarle también que en el desarrollo de nuestras clases tuvimos la oportunidad previamente de leer y reflexionar acerca del primer capítulo de la obra El Terrario y las desapariciones. Con base al anterior, vamos a dar paso a los estudiantes de manera ordenada para que formulen sus preguntas de acuerdo a lo leído. En este momento le damos entonces la palabra al estudiante Andrés David Rueda, que quiere realizar su primera pregunta. ¿Qué lo inspiró a hacer el libro? Hola, Andrés David, muchas gracias. Bueno, el libro nace de una experiencia que yo tuve como profesor en un colegio en el que trabajaba.
Yo era profesor de primaria, pues yo he sido profesor desde segundo de primaria hasta universidad. Entonces, en aquel entonces yo era profesor de primaria y era director de cuarto grado. Tenía que dar varias asignaturas, varias materias, y entre ellas daba ciencias naturales. Entonces, en un ejercicio de investigación, con los estudiantes se nos ocurrió hacer un terrario, porque encontramos en un libro que se podían hacer terrarios. El terrario que mostraba el libro era un terrario muy sencillo, era un terrario en una cajita de cartón, y pues ahí se podían tener animalitos. Pero entonces con los estudiantes como que desarrollamos la idea de hacerlo más grande, de hacerlo en vidrio, de que tuviera espacio de tierra y espacio de agua para poder tener animales terrestres y acuáticos. Entonces, a raíz de eso surgió ese proyecto que llamamos el terrario. Y después, años después, cuando ya tuve como la idea de escribir, entonces vinieron a mi cabeza ideas como fantásticas, ¿no? Que son las que ustedes seguramente se han dado cuenta en la obra, que se combina como cosas que son verosímiles, o sea, reales, cosas que en realidad podrían ocurrir, y cosas fantásticas que obviamente están en una dimensión de la fantasía, de la ficción, y decidí combinar esas dos cosas, ¿no? Lo real que puede pasar en un salón de clases con un proyecto como este, y la fantasía que podría pasar en Quelóvica, ese nuevo mundo, ese mundo fantástico. Bien, le damos la palabra también a otro estudiante de grado séptimo, Matías González, quien quiere realizar la siguiente pregunta. ¿Ya la tienes aquí? ¿En qué se inspiró para... no, esa no, era la otra. Teniendo en cuenta que ya ha realizado más obras literarias, ¿podría decirnos cuál fue la que más tiempo le dedicó y cuál fue, según usted, la que menos trabajo llevó consigo? Ajá. Matías, muchas gracias por la pregunta. Siempre es muy difícil comparar las obras que uno hace, ¿no? Porque cada uno llega en un momento diferente, cada uno llega en una etapa de la vida diferente. Entonces, el terrario y las desapariciones llegó a mi cabeza, pues, como unos 2 o 3 años antes de que la escribiera finalmente. Yo me dediqué a escribirla en el 2010, pero ya tenía la idea desde años atrás. Sino que primero había desarrollado otras ideas, como La casa embuada y La niña que me robó el corazón. Entonces, en el 2010 decidí sentarme a escribir esa idea que tenía en la cabeza, el terrario y las desapariciones. Me tomó varios meses, pero pues no he dedicado el día completo, ¿no? El día completo a escribir, sino yo cuando he tenido periodos de escritura generalmente saco de mi tiempo diario unas 2 horas. En ese entonces lo hacía en las madrugadas, me levantaba a las 4 de la mañana a escribir, a las 6 suspendía y me alistaba ya para ir a trabajar. Entonces, esa fue más o menos la disciplina con el terrario y las desapariciones. Comparado con otras obras, pues tuvo una duración, digamos, normal. Creo que duré como unos 6 meses, 7 meses escribiéndola. Luego vinieron pues los procesos de corrección, de presentarlas a la editorial para ver si la editorial les interesaba. Allá también solicitaron algunos ajustes. Y bueno, poco a poco fue saliendo hasta que se publicó en el 2011. La obra que he escrito más rápido, ha sido La niña que me robó el corazón, que la escribí en un periodo de vacaciones en enero. Cuando eso, pues era profesor, entonces las vacaciones eran en diciembre de enero. En unas vacaciones de enero me senté a escribir La niña que me robó el corazón, también la tenía desde hacía varios años en la cabeza, y me sorprendió que en 3 semanas estuvo escrita. Tuve que hacerle pocos ajustes y la presenté a un premio, salió dentro de las finalistas. Entonces, pues eso me sorprendió porque era una obra a la que yo no le había dedicado mucho tiempo de trabajo. Bien, gracias, profe. Ahora le damos el turno, la oportunidad también a la estudiante Mónica González. Buenos días, profe. Mi pregunta sería, ¿cree usted que su espíritu literario viene de familia o nace de usted? Es una pregunta bonita, la agradezco mucho. Yo diría que en la familia hay alguna influencia
pero no necesariamente por escritura. O sea, yo no tengo familiares que escriben, ni tampoco en mi familia me enseñaron a escribir literatura específicamente, ¿no? En mi familia sí me inculcaron mucho el estudio, la responsabilidad académica, pero no la escritura. Sin embargo, tengo una mamá muy creativa, tengo una mamá que le gusta mucho narrar historias, ella siempre está contando historias, y creo que eso influyó bastante en mi ejercicio de escritura, la creatividad de ella. Y por otro lado, tengo un papá muy estricto, muy disciplinado, y creo que eso también me sirvió. Entonces, ahí como que hubo una combinación de influencias entre mis padres, ¿verdad? La creatividad de mi mamá y la disciplina de mi papá me ayudaron a poder escribir, porque para escribir no se necesita solo ideas, creatividad, sino disciplina, ¿no? A veces uno se cansa, la escritura cansa, porque una cosa es escribir un párrafo y otra cosa es escribir 100, 200 páginas, y luego tener que leerlas y revisarlas una y otra vez para hacer la mejor versión posible. Entonces, creo que hubo influencia familiar, pero no directamente hacia la literatura, hacia la escritura, porque en mi familia no había nadie que escribiera, ni siquiera que leyera mucho. Bien, profe. También le vamos a brindar el espacio al joven César Chaparro del grado séptimo A. Buenos días, profe, mi pregunta es, ¿este libro en qué género literario lo podemos ubicar? César, muchas gracias. Es un libro que es de género narrativo, por supuesto. Es una novela breve, es decir, las novelas breves pues son aquellas que desarrollan una idea con algo de extensión, de profundidad, pero sin demasiadas páginas, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la obra es más que un cuento, porque pues, los cuentos generalmente no entran en muchos detalles, sino que van a las acciones concretas. En cambio, la novela da más detalles, da más descripciones de los lugares, de las personas, de los ambientes, de los tiempos. Y hay novelas, por supuesto, que necesitan muchas páginas para desarrollarse. Hay novelas de 800 páginas, hay novelas incluso de varios tomos. En este caso, El Terrario de las Desapariciones, pues es una novela corta, se puede catalogar como novela breve. Ok, muy bien, profe, gracias. Le damos la oportunidad al joven David Alejandro Orozco, que está solicitando la palabra para hacer la siguiente pregunta. Buenos días, profe. La pregunta es, ¿qué escritor de la narrativa lo inspiró? Bueno, David, es un poco difícil pensar en inspirar o, bueno, en influencia de algún autor para esta obra. No recuerdo que me hubiera influido uno en particular. Sin embargo, como era una época en la que yo leía mucha literatura infantil y juvenil para compartir con mis estudiantes, pues yo sí creo que debió haber influencia de varios autores que yo leía en ese entonces, ¿no? Entre ellos podría nombrar colombianos, por ejemplo, a Celso Román, a Yolanda Reyes. Extranjero podría nombrar a Christine Nostringer, a Michael Ende. Creo que esos eran los autores así que más recuerdo en ese entonces, pero debió haber mucha influencia de varios autores, porque en esa época leía mucha literatura juvenil, como les digo, para compartirla con mis estudiantes, para estudiar con ellos la literatura. Bien, ahora toma la palabra el estudiante Camilo Cáceres, del grado séptimo. ¿Tenía algún otro título para el libro El Terrario y las Desapariciones? Gracias, Camilo. Buena pregunta sobre los títulos. La obra siempre, desde que se me ocurrió en la cabeza, se llamaba El Terrario. Pero luego vi que era necesario agregarle algo, porque creo que ustedes, si ya, los que ya leyeron la obra completa, se dan cuenta que la obra deja como un cabo suelto, unos cabos sueltos, unos hilitos ahí que tienen que seguirse desarrollando. Entonces, desde que la estaba escribiendo y la iba a publicar, me di cuenta que iba a tener que volver a escribir algo más sobre el terrario. Y pensando en eso, decidí agregar
el terrario y las desapariciones. Y tendría que haber una continuación que se llamara de otra forma. Esa continuación pues ya está escrita, estoy revisándola y se llama El terrario y los clones fantásticos. Entonces por eso decidí que además del terrario se llamara El terrario y las desapariciones. Bien. Le damos la palabra al joven Fabián Ricardo Galvis del grado séptimo A. Profe, muy buenos días, soy Fabián Ricardo Galvis Hernández. Profe, mi pregunta es, la historia se desarrollaba en una institución educativa. ¿En qué institución se desarrolla y en qué ciudad? Hola Fabián. Sí, se desarrollaba, yo tomé como referente una institución educativa en la que trabajé aquí en San Gil. Y pues bueno, si bien está integrada en esa institución en donde tuve la experiencia como profesor que les comento, pues no es digamos, una reproducción exacta del lugar o de la institución, sino es tomar como referente ese lugar, que fue un colegio acá de San Gil, en el que trabajé en aquella época. Bien, gracias, profe. Juan Esteban Martínez también tiene una pregunta interesante para realizársela. Bien, Juan Esteban, bienvenido y puede realizarla, puede continuar. Profe, Juan Esteban Martínez o Juan Esteban Rueda. Juan Esteban Martínez Villar. Bueno, creo que de pronto le está fallando el audio a Juan Esteban Martínez Villar, entonces démosle también apertura y oportunidad a Juan Esteban Rueda, que también tiene una interesante pregunta para hacerle, profe, y siempre le ha causado curiosidad en la trayectoria de esta lectura dentro del aula de clase. Juan Esteban, bienvenido y puede realizar su pregunta. Buenos días, profe. Yo acá tengo una pregunta. Y es, ¿planifica las historias al detalle antes de escribirlas o las deja sugerir sobre la marcha? Gracias, Juan Esteban, por la pregunta. La escritura para mí es un misterio, Juan Esteban, porque es una combinación de planeación, o sea, de cabeza, de intelectualidad, pero también de algo muy intuitivo, como muy impulsivo, algo como relativamente mágico que ocurre, ¿sí? Yo pienso las historias, las organizo en mi cabeza, a veces tomo apuntes, hago gráficos, hago planes, pero cuando me siento a escribir, aunque sigo el plan, más o menos como lo había establecido, termino escribiendo cosas que yo no pensaba que fuera a escribir, ¿sí? Termino escribiendo cosas que yo no había planeado. Entonces, había un autor que se llamaba Rudyard Kipling, que él decía que cuando escribía lo poseía como una especie de demonio, un demon. Y creo que en cierta forma, pues sin que sea un demonio, pero sí en cierta forma hay un asunto misterioso, y es que uno se mete tanto en la historia, en el mundo que está creando en la obra, que como que los personajes toman su propia vida, su propia voz, y terminan ellos también aportándole a la obra. O sea, uno como que ya no es dueño tampoco de toda la obra, sino que los mismos personajes la van desarrollando, van diciendo qué pasa, como si cobraran vida. Eso es algo muy misterioso de la escritura, algo que me sorprende a veces, porque yo termino a veces de escribir y vuelvo a leer lo que he escrito y digo, caramba, pero yo no había pensado escribir eso, ¿de dónde salió eso? Yo no había pensado ese personaje, yo no había pensado que ese personaje hiciera tal cosa. Entonces, es una mezcla de planeación y de magia, de lo que llama la gente popularmente inspiración, ¿no? De algo misterioso, que obviamente tendrá que ocurrir en la cabeza de uno, pero que no es totalmente manejable por uno mismo, con la voluntad. Okay, gracias. Bien.
Ahora le damos la palabra al estudiante Juan Daniel Gómez López. Juan Daniel, bienvenido. Gracias, profe. Buenas tardes, buenos días, profesor. Mi pregunta sería, ¿cuántas obras tiene publicada y si piensa seguir publicando más? Hola, Juan Daniel. Bueno, pues publicadas tengo en este momento cuatro obras, y terminadas como para publicar tengo otras dos tal vez. Hay una, pues es que uno nunca las termina, pero bueno, yo creo que unas dos que ya se podrían publicar. Y en la cabeza pues tengo un montón de ideas, lo que me falta es tiempo para poder dedicarme a escribir totalmente. Pero hay bastantes ideas. Si Dios me da vida y la oportunidad, espero seguir publicando varias obras, espero poder desarrollar varias de las ideas que tengo en mi cabeza. Entonces, gracias por la pregunta. Si llevo 4 publicadas y con ganas de seguir publicando todo lo que sea posible, ¿no? Esa es como mi resumen. Bien, nuevamente tenemos la oportunidad de presentar a Andrés del grado 7º, que tiene una segunda pregunta para realizar al profesor Fabio Enrique. ¿Tus novelas tuvo alguna colaboración de algún otro autor o escritor? No entendí bien la primera parte, pero creo que me dices que si tuve alguna colaboración al escribir la obra. Al escribir sus novelas y sus libros, ¿tuvo alguna colaboración de algún autor o escritor? No, Andrés, colaboración de otros autores, de otros escritores, no. Pero sí hay una figura en los procesos editoriales que yo no sé si ustedes la conozcan mucho, que es la figura del editor. El editor es una persona que la editorial a la que uno le presenta la obra le asigna para que lo acompañe en el proceso de mejoría de la obra para publicar. Entonces, por decir algo, yo presento una obra, por ejemplo, en el Terrario de las Desapariciones. En el Terrario de las Desapariciones yo presenté la obra a Panamericana. Y la editorial Panamericana pues vio que le interesaba publicarla y me asignó una editora. La editora se llama Luisa Noguera. Y Luisa Noguera es también escritora, pero allá en Panamericana trabaja como editora. Entonces, ella fue quien me acompañó en la edición de El Terrario de las Desapariciones, y ella también me ayudó en la edición de La Casa Embujada, que es otra obra que publiqué con Panamericana. Ella también es escritora, y a propósito, esta tarde ella tendrá un conversatorio así como este, pero con los niños de 3er grado y la profesora Sayas. Bien, ahora le damos la oportunidad también al estudiante Luis Fernando Martínez Pacheco, que quiere hacer su intervención con una pregunta al profesor Fabio. Bienvenido, Luis Fernando. Hola, profesor. Buenos días. Mi pregunta es si tuvo complicaciones de factor económico, el lugar para hacer el libro y los implementos o trabas para hacerlo. Hola, Luis Fernando, gracias por la pregunta. Mi principal inconveniente para escribir y para publicar ha sido generalmente el tiempo, porque, digamos, solamente los escritores de mucho éxito se pueden sostener de la escritura, solamente aquellos que logran vender muchos ejemplares. No es el caso mío, por supuesto. Yo no vendo tantos ejemplares como se necesita para poder vivir de la escritura. Entonces tengo que sacarle tiempo a mi horario diario cada vez que quiero escribir. Ese es mi principal problema. De factor económico, no, porque yo no me sostengo con la escritura, obviamente. Y además, cuando uno logra que una editorial grande digo, con Panamericana pues es una editorial grandecita, no es una editorial tan pequeña. Cuando uno logra que una editorial grande se fije en sus obras, no tiene que pagar la publicación de su bolsillo. Hay otras editoriales más pequeñas que tienen la metodología de que el autor paga la
publicación, o sea, la impresión de los libros o parte de la impresión. En el caso mío, hasta el momento, pues no he tenido que pagar para las impresiones de estas 4 obras que he publicado. Entonces, en ese sentido, no tengo problema financiero para poder publicar. El principal problema mío ha sido el tiempo para poder dedicarle a escribir. Bien, muchas gracias, profe. Bien, nuevamente queremos tener la participación de Matías González, que tiene una segunda pregunta para realizar. ¿Alguno de los personajes es inspirado en alguien de la vida real? Hola, Matías. Sí, prácticamente todos los personajes son inspirados en personajes de la vida real, en estudiantes, en profesores, en amigos que yo conozco, en algunos compañeros de mi infancia, por ejemplo, que yo recuerdo de cuando estudiaba primaria, incluyeron en esos personajes que desarrolló en mi libro. Entonces, sí, yo pienso que uno es muy difícil que se invente un personaje que no esté influenciado por alguien que uno ya conoció. Lo que pasa es que a veces esa influencia uno se da cuenta después de que ya el personaje se ha metido en la obra, ¿sí? No siempre uno ha pensado que ese personaje haga parte de su obra, sino que, como lo decía anteriormente, de repente termina participando en la obra. Pero sí, siempre hay mucha influencia de los personajes que uno conoce en la realidad. Bien, ahora la oportunidad y bienvenida para la estudiante Juliana. Juliana, ¿puede realizar su pregunta? Juliana. Bien, entonces le damos la oportunidad nuevamente en este maravilloso espacio que estamos compartiendo con el profesor Fabio Barragán Santos, autor de una de las maravillosas obras, El terrario y las desapariciones. Le brindamos el espacio a la señorita Natalia Marín, del grado 7º. Natalia, bienvenida y puede continuar con su pregunta. Buenos días, profesor. Mi pregunta es, ¿se identifica con algún personaje del libro El terrario y las desapariciones? Hola, Natalia. Muy bien, gracias por la pregunta. Nunca lo había pensado, pero obviamente tendría que identificarme con el profesor, como profesor, ¿no? En la parte pedagógica. Pero si hablamos de los personajes, de los protagonistas, de los 4 niños, quizás al que más podría identificarme sería con Camilo, tal vez. Creo que ese es como el que más, al que yo más me parezco, pero no hay una identificación así directa con uno de los personajes. Bien, ahora le damos la palabra nuevamente a Juliana, que creo que va a hacer su intervención. Juliana, ¿puede proceder a hacer la pregunta? Sí, señor. La pregunta que tengo es, José Luis era uno de los amigos de Daniela. ¿Él tiene alguna enfermedad en el aula? Hola, Juliana. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? ¿Lo dices porque por la manera como está escrito lo que él dice? Sí, señor, sí, por eso lo pregunto. Ah, bueno, sí. Sí, el niño en esa edad el niño de la historia tiene un problema de tartamudeo, digámoslo así, que llamamos a veces, ¿no? Tiene dificultades para hablar de corrido. Entonces, por eso en la obra se notan esas intermitencias. Ese fue uno de los retos más grandes que tuve, cómo hacer que en la escritura se viera algo que es muy oral, ¿no? Muy del habla. Entonces, pues, tuve que trabajar mucho en esas intermitencias del niño para que se pudiera dar cuenta del lector que el niño tenía una dificultad de habla, pero no fuera tan difícil de leer, ¿no? Porque si no se volvía incomprensible. Bien, pues. Sí, señor, gracias. Ahora le damos la palabra también a la estudiante Sarita Ortiz.
Profe, en el momento que usted está diseñando el libro, ¿en qué colegio trabajaba? Hola, Sara. Yo escribí el libro ya en el 2010, les estaba diciendo, ya en el 2010 no trabajaba en colegio, trabajaba en Unisan ya. Había dejado de trabajar en colegio en ese entonces. Entonces, aunque tenía en la cabeza un colegio donde había trabajado, ya no estaba trabajando con ningún colegio, solo con Unisan. Ok. También le vamos a dar la participación y la palabra a la estudiante Valeria Gómez. Buenos días, profesor. Mi pregunta es, ¿cuál género literario le gusta más? Gracias. Valeria, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Listo, Valeria. Antes de responder la pregunta, Valeria, profe Víctor, le quería pedir el favor también a los estudiantes, a los que siguen, si de pronto pueden también responderme una pregunta, o sea, para que no sea solamente que ustedes me pregunten y yo respondo, sino también preguntar. Me gustaría, si luego cuando vayan interviniendo me pueden decir qué es lo que más los ha sorprendido o los ha intrigado en esa lectura que llevan del libro. Y si alguno ya leyó más del primer capítulo, que entiendo que es el tema de conversación de hoy, pero si alguno ya ha avanzado más en la lectura. Entonces, cuando vayan a hacer la pregunta, si me pueden dar la respuesta, pues también me gustaría para que haya más diálogo. Entonces, Valeria me preguntaba, Valeria, ¿me puede repetir la pregunta que por estar diciendo se me olvidó exactamente? Profe, la pregunta es, ¿cuál género literario le gusta más? El género literario, sí. A mí me gustan dos géneros literarios, pero ahí pensarán que es que le quiero evadir la respuesta, pero dos géneros literarios me gustan mucho, la poesía y la narración, ¿no? O sea, poesía me gusta escribir mucho y de hecho lo que empecé escribiendo fue poesía. Eso es digamos, el primer género que trabajé fue la poesía durante mucho tiempo. Pero después empecé a trabajar la narrativa. Me gusta mucho la novela porque la novela permite desarrollar muy bien una idea en profundidad. Me gusta escribir novelas. Pero también me fascina los retos del cuento, ¿no? El cuento lo reta a uno como escritor a decir mucho en pocas palabras, en pocas páginas. Entonces ese reto del cuento me gusta mucho. Por eso el último libro que publiqué es un libro de cuentos breves y me gustó mucho la experiencia de escribir cuento también. Bien. Le damos la palabra al joven Andrés Rueda, que de igual forma va a contestar la pregunta que el profesor Fabio Enrique nos acaba de manifestar. Andrés, tiene la palabra. Pues yo ya me leí pues todo el libro y la parte, por decirlo así, que más me gustó de este fue la parte en donde Daniela viaja como a otro mundo, a otra dimensión. Gracias, Andrés. ¿Y cuál es tu pregunta? No, profe, yo no tengo preguntas, solo era para responderle la suya. Ah, qué bueno, muchas gracias, Andrés. Bien, le damos la palabra a Juan Esteban Rueda. Si realice la siguiente pregunta y le conteste también la pregunta al profesor. Pues yo tengo una pregunta. Buenos días, ¿no? ¿Ha cambiado un final después de escribirlo? Gracias, Juan Esteban. Ahora me pone a pensar que lo he cambiado o no lo he cambiado. Creo que no lo he cambiado después de haberlo publicado, pero sí después de haber escrito. Creo que al final que más vueltas le di fue al de la niña que me robó el corazón. No sabía con exactitud cómo terminarlo, no me convencían los finales que le había dado, pero al final quedé satisfecho con la decisión que tomé. En el terrario y las desapariciones no tuve problema con el final, supe en dónde tenía que dejarlo y ahí quedó. Bien, gracias, profe. David Alejandro Orozco,
quiere nuevamente hacerle otra pregunta, está demasiado pues, motivado para hacérsela. De igual forma, esperamos también escuchar la respuesta que el profe les acentuó para ustedes. Profe, la pregunta es, ¿cuál considera su mejor obra literaria? Bien, David, ¿ya leyó todo el libro, David? Sí, señor. Bueno. ¿Y me puede compartir en qué parte, digamos, le dio más emociones o le impactó más o le sorprendió más? Pues a mí la parte que más me gustó fue cuando Daniela llega a aquel hábitat y se encuentra con los escarabajos y la están rodeando las tortugas y quiere salir de ahí. Ya. Gracias, David, muy amable. David, pues yo a todas mis obras me gustan, pues trato de ser crítico con ellas y sé que tendría que mejorarlas si las vuelvo a publicar. Pero la obra que más quiero, digamos, emocionalmente, es La Casa Embujada, porque fue la primera obra que logré terminar y logré publicar, la obra narrativa que primero publiqué, ¿no? Entonces tiene un sentido muy grande para mí porque fue un trabajo un trabajo intenso en aquella época de mi vida, y también tuve que insistir mucho porque La Casa Embujada, antes de que le dijera sí la editorial Panamericana, otras editoriales le dijeron que no. Entonces, persistí y finalmente encontré una editorial que le dio un valor y que quiso publicar. Ok, gracias, profe. Sí. Bien, nuevamente le damos la palabra a Matías González. Matías, nuevamente recordamos la pregunta del profe, que es una de las partes del libro El terrario y las desapariciones que más le ha impactado, y formula su pregunta. No es tanto una pregunta, es más como la respuesta de qué me pareció intrigante, porque me pareció intrigante cuando de repente, después de estar en todo eso de Kelob y tal, bueno, me pareció intrigante el hecho de también de estar en Kelob y tal, de cómo apareció allá de repente, y también cómo supuestamente simplemente fue a una cita odontológica, creo. Como de repente había salido. En el momento que leí eso, yo me puse como a leer de nuevo todo para ver si se me saltó algo. De cómo apareció de repente como que en una cita odontológica. Muy bien. Me alegra mucho que te refieras a esa experiencia y a esa parte de la obra, porque sí, finalmente ahí es donde se deja como un hilo para continuar en la siguiente obra, que es El terrario y los clones fantásticos, ¿no? Entonces, de todas formas, pues la obra termina ahí, y lo que la obra sugiere, no quisiera adelantar mucho porque como no todos lo han leído toda la obra, entonces de pronto les podemos dañar la sorpresa. Pero lo que la obra sugiere es que ocurren cosas simultáneamente, ¿no? Tanto en el mundo real como en Kelovita, que es un mundo fantástico. Entonces, por ese lado podría ser la justificación de lo que lo dejó integrado. Bien, le damos la palabra a la estudiante Sofía Rodríguez. Sofía, puede realizar su pregunta y también nos colabora contestando la pregunta que el profesor le formuló. Buenas tardes, profesor. Y mi pregunta es, ¿cuántos años tenía al escribir el libro El terrario y las desapariciones? ¿Y cuál fue el primero que escribió? Gracias, Sofía, ¿no? Sí, señor. Sofía, bueno, pues yo tengo unas publicaciones que casi nunca me refiero a ellas porque fueron publicaciones muy sencillas, que hice, esas sí las hice con recursos propios antes de terminar el colegio. Cuando yo estaba en un décimo, a finales de décimo, comienzos de un décimo, publiqué un libro de poesía. Y esa sería mi primera publicación, tenía 15 años. Pero pues a ese libro y a otros dos que vinieron después, libros de poesía, pues yo no me refiero mucho porque
pues fueron escrituras juveniles, adolescentes, y pues hechas con mis propios recursos. Después, pues pasó mucho tiempo sin publicar, pues yo me fui a estudiar mi licenciatura, empecé a ser profesor, me casé, tuve mis hijos, y finalmente en 2010 publiqué mi primera obra narrativa, mi primera novela, que fue La Casa Embobada. En ese entonces, pues, como para ponerla a hacer un ejercicio matemático, yo nací en 1973, entonces ahí puedes hacer la cuenta de cuánto tenía cuando publiqué La Casa Embobada. Soy viejito, ¿sí? Bien, profe, muchísimas gracias. También le damos la bienvenida y la oportunidad al estudiante Felipe, que nos está pidiendo la palabra. Felipe, antes de formular la pregunta, le contestamos también lo importante que le ha impactado a usted el libro. ¿Qué parte del libro le impactó? ¿Cuál fue la que más le llamó la atención? Y formulamos la pregunta. Bienvenido, Felipe. Buenos días. Le tengo una pregunta al señor rector. ¿En qué sitio se sentía cómodo para escribir? Bien, Daniel Felipe, gracias. Pues yo me siento cómodo en mi estudio, ¿no? Siempre desde que pues, ya organicé mi hogar con mi esposa, con mis hijos, siempre he tenido un estudio aparte del resto de la casa, o sea, aparte de las habitaciones, de la sala, un lugar en donde puedo encerrarme, concentrarme bien para leer y para escribir. Entonces, esas obras todas han sido escritas en mi estudio. Obviamente, a veces mientras estoy escribiendo, hago viajes de pronto a Bogotá, de pronto a un municipio por acá por unos días, y pues llevo computador y escribo allí. Pero mi lugar habitual de escritura es el estudio, ahí me siento bien escribiendo, y lo que son obras narrativas, como cuentos y novelas, los escribo en el computador. A mí me gusta escribir directo en el computador. Hay escritores que no les gusta escribir directo en el computador, sino que primero tienen que escribir a mano y luego editar. En mi caso, yo prefiero de una vez el computador. Casi nunca escribo a mano algo, excepto poesías, que son de pronto breves y que las puedo escribir rápidamente, en unos minutos, y a veces también tomo notas cuando voy por la calle, cuando voy en el bus, cuando voy viajando. Yo llevo una libretica pequeña siempre a la mano, en donde voy escribiendo las ideas que se me van ocurriendo, ¿no? Es una libretica como esta que tengo, que me cabe en un bolsillo, y por ahí voy tomando nota de las cosas que se me ocurren para escribirlas en un futuro. Bien, ahora le damos la palabra al estudiante Juan Daniel Gómez López. Juan Daniel, antes de hacer la intervención de la pregunta, es importante que nos le comparta al autor del libro, al profesor Fabio Enrique, una de las partes que más le haya gustado, que más le haya llamado la atención, o en cuál parte se logró identificar usted con respecto a la obra literaria. Gracias, profesor Víctor. Buenas tardes. Pues la parte que más me intrigó a mí en el libro fue cuando buscaron a Daniela y no la encontraron en ninguna parte del colegio. Y la pregunta que yo le quiero hacer al señor rector es, ¿qué escritor a él más admira? Gracias. Gracias por la respuesta también sobre ese momento de la historia en el que se descubre que Daniela ha desaparecido, pues es el que se supone que debería disparar toda la curiosidad del lector. Entonces me alegra mucho que haya pasado eso con este caso. Bueno, yo leo muchos autores diversos, no acostumbro casarme con un solo autor y leer obras de ese mismo autor. Hay muchos que me gustan, pero digamos de los últimos 2 años, tal vez, de los últimos 3 años, que me hayan gustado cómo escriben y que haya leído varias obras de ella. Es una autora, es una española, que se llama María Dueñas. María Dueñas, de ella he leído 3 novelas, La Templanza, El tiempo
Entre costuras, que se convirtió en una serie, y también leí, bueno, ahora me olvida el nombre de una tercera novela, Las hijas del capitán, Las hijas del capitán es la otra novela. Esas son las 3 obras que he leído de ella y digamos que es como la autora que más me ha impresionado en los últimos tiempos, pero pues tengo varios autores que me gustan. Gracias, profe. Kenneth también quiere tener la oportunidad de participar haciéndole una pregunta al profe. Kenneth, bienvenido y puede realizar su pregunta. Profe, mi pregunta es, ¿por qué crear una especie de bioma para todo tipo de animales en una institución? Sí. Bueno, yo no sé si hoy día volvería a hacerlo como profesor, ¿no? En ese entonces, pues las intenciones eran investigativas, ¿no? Era observar el comportamiento de los animales, las relaciones que tenían los animales y cómo funciona, digamos, un sistema, ¿no? Mire que nosotros aprendimos con los niños muchas cosas ahí a partir de la observación. Alguien llevó una tortuguita, hubo varias tortugas en ese terrario, una de ellas se parece mucho a mordiscos, la tortuga de la obra, pero alguien llevó una tortuga vegetariana y le llevábamos qué comer, ¿no? Le llevábamos pepino, le llevábamos tomate para comer. Y con el tiempo nos dimos cuenta que lo que ella no se comía se convertía en semillas y tuvimos en unos meses el terrario lleno de plantas y eran plantas de tomate que después también las mismas tortugas se comían. En la parte de agua empezaron a salir algunas plantas acuáticas también. Entonces fue más un interés de investigación, un interés de observación. Muchas gracias, profe. Bien, aprovechando esta maravillosa oportunidad de compartir experiencias y anécdotas y las inquietudes y curiosidades que han surgido en estos infantes al profesor Fabio Enríquez Santos. También, profe, quiero dirigirme a usted con una pregunta interesante. Esta está más enfocada hacia un contexto educativo. Dentro de su obra literaria, hace énfasis a los semilleros de investigación. Es un grupo que está conformado por unos pequeños curiosos en torno de los cuales se desarrolla la historia. ¿De qué manera incide dentro del proceso formativo y educativo de los estudiantes conformar semilleros de investigación? ¿Cuál es el avance o resultado que se puede obtener? Bueno, gracias, profe, por la pregunta. Voy a tratar de resolverla brevemente porque sé que no tenemos mucho tiempo para ampliar la conversación, pero voy a sintetizar en lo siguiente. La educación, hay como 2 maneras de pensarla, 2 grandes maneras de pensarla. Habrá otras maneras más pequeñas o intermedias, pero hay una grande que es la educación como una manera de dar respuestas a los estudiantes, o sea, como que hay que darles ya las preguntas resueltas, ¿sí? ¿Quién descubrió América? Y entonces se le dice quién fue, Cristóbal Colón o el que uno quiera decirle de acuerdo con la teoría que quiera tomar. Pero hay otra manera que es a partir de preguntas, ¿no? Entonces, formularle preguntas a los estudiantes para que ellos también participen en la búsqueda de la respuesta, en la resolución de una inquietud. Y creo que ese es el núcleo de un semillero de investigación. El núcleo de un semillero de investigación son las preguntas, las buenas preguntas. Cómo un grupo de niños o de jóvenes, aunque no tengan muchos conocimientos científicos, pueden resolver una pregunta importante. Eso depende de la metodología que se siga, la búsqueda de la información, etcétera, y de la capacidad de la pregunta, que sea una pregunta muy generadora. Los semilleros de investigación son una actividad que corresponde con ese modelo de educación, con ese enfoque de educación, de formular buenas preguntas
y ayudar a los estudiantes a encontrar caminos para resolverlas. Y de esa manera los estudiantes se acostumbran a hacer ciencia, o sea, a ser constructores de ciencia, no solamente consumidores de ciencia, ¿sí? Cuando los estudiantes reciben solo las respuestas, lo que ya otros resolvieron, pues se vuelven consumidores de ciencia, ¿sí? Pero cuando los estudiantes empiezan a resolver preguntas y a encontrar las respuestas por ellos mismos, entonces se están encaminando para poder ser productores de ciencia. Gracias, profe, muy amable. Ya vamos culminando y sintetizando pues este maravilloso espacio de actividad que estamos llevando a cabo con el profesor Fabio Enrique Barragán Santos. Profe Fabio, aprovechando el espacio y la oportunidad de compartir con estos jóvenes y muchas personas y jóvenes que nos están observando en este día tan especial, día 23 de abril, Día del Idioma, que nos encontramos en fiesta, tengo otra pregunta hacia el enfoque de estos jóvenes, el enfoque educativo de los estudiantes. En la historia se logra observar que el grupo de amigos crean un mundo fantástico en torno al terrario. ¿Cuál sería su consejo para que las personas conserven ese espíritu creativo y de imaginación? Sí, profe, gracias. La pregunta es interesante y tiene relación con la anterior, ¿no? Yo pienso que la curiosidad y la creatividad se nos van agotando a todos cuando nos llenan y nos llenan de respuestas. Muchas de esas respuestas no las hemos pedido, pero nos las imponen. Y entonces lo que era importante para nosotros, lo que era importante para mí, lo que yo quería saber, no tiene importancia. O sea, finalmente solo interesa el plan que los profesores o que los libros han diseñado. Entonces pienso que una manera de estimular la creatividad es permitir que las curiosidades, las preguntas de los estudiantes hagan parte del conocimiento que se trabaja en el salón. O sea, que el estudiante encuentre que en el salón de clases sus preguntas tienen un lugar, el conocimiento que le interesa tiene un lugar. No solamente lo que otros dicen que se tiene que estudiar. Bien, profe. Le vamos a dar ya para culminar una pregunta más para el joven Santiago Martínez. Santiago Martínez, bienvenido. Buenos días, señor rector. Mi pregunta sobre el libro es, de los animales de cuales nos hablaron en el libro, ¿ha llegado a tener uno? Santiago, bueno, muchas gracias. Y antes de responder la pregunta, pues yo quisiera agradecerles a todos los estudiantes porque veo que están muy curiosos, muy inquietos, están formulando sus interrogantes y el profesor Víctor, gracias por esta oportunidad que ha generado. Como tenemos la posibilidad de reunirnos posteriormente cuando salgamos de pronto de esta situación de aislamiento preventivo, pues yo los invitaría a que continuáramos esta conversación más adelante, en el segundo semestre del año, o unos meses más adelante, para que no se quede nadie con sus preguntas y para que podamos conversar incluso personalmente. Entonces, paso a responder la pregunta de Santiago. En alguna ocasión le regalaron a uno de mis hijos como mascota una tortuga, pero no fue una buena experiencia porque estos son animalitos silvestres que generalmente en ambientes domésticos pues no les va bien. Algunos logran adaptarse, pero no todos. Y en esa ocasión esa tortuguita pues murió unas semanas después de que se la regalaron. Yo no soy muy amigo de que los animales silvestres estén en la casa, llámense ave, llámense tortugas, llámense, bueno, lo que sea, micos y serpientes y todo eso. Me parece que el lugar de esos animales es la naturaleza, estar en la selva, estar en el monte. Pero pues cuando se tienen en la casa, me parece que es importante garantizarles que tengan un ambiente muy parecido al natural para que ellos puedan vivir bien y para que no fallezcan y no sufran. Bien, profe. Ya para sintetizar, damos los agradecimientos a los estudiantes del grado séptimo del Colegio Cooperativo y a usted en especial, profesor Fabio, por regalarnos este corto espacio, pero muy significativo para todas las personas que nos escucharon, en especial para estos jóvenes que sentían curiosidad
por saber, conocer, descubrir un poco más. Y sé que hoy, como me ha tocado a mí, nos ha tocado a muchas personas, a muchos estudiantes para seguir en esta trayectoria de escribir, de inspirarnos, de no dejar de pronto estas ilusiones, estos sueños y estos anhelos atrás, de pronto por circunstancias que se nos pueden acarrear. Realmente estamos muy agradecidos, muy complacidos, muy satisfechos por estas maravillosas palabras, por esta experiencia, por compartir con nosotros parte de su vida y experiencia en el mundo de la literatura. Estamos muy contentos y además orgullosos de compartir con usted, de tener la oportunidad del Colegio Cooperativo de tener a un escritor siendo parte de nuestro equipo de trabajo como líder y cabeza de la rectoría de este plantel. Profesor, muchas gracias a usted, profesor Víctor, profesor, estudiantes de séptimo, gracias por leer la obra, gracias por interesarse, por estar aquí compartiendo conmigo sus preguntas. De verdad que espero que nos podamos encontrar nuevamente y seguir hablando y que ojalá ustedes puedan seguir avanzando en la obra también para que algunas de las dudas que tienen pues las puedan aclarar allá mismo. Espero que sigan disfrutando de la programación del Día del Idioma de hoy. Y que sigan leyendo, por supuesto, porque esa es la idea de estimular la lectura y de que ustedes se den cuenta toda la magia que hay en ella, todo lo que puede sorprender.